la doctora Gina Marcela Rivera Rodríguez, docente de la Universidad Nacional de Colombia. Para la conducción del seminario, le dejo el micrófono a la doctora María Patricia Pérez. Adelante, doctora. Muchas gracias, antropólogo Víctor. Pues muy buenos días a todos y todas. Agradecemos de esta novena sesión abierta del seminario permanente. Políticas públicas con perspectiva de derechos colectivos, y a nombre del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, la Coordinación General de Planeación, Investigación y Evaluación, y en especial del Programa de Núcleos de Investigación Indígena Aplicada del INDI, y a nombre de nuestro coordinador general, el doctor Juan Carlos Martínez Martínez, les damos la más cordial bienvenida. Como les comenté la sesión pasada, justamente hoy arrancamos el segundo bloque de temáticas para abordar en este seminario, y el tema de este segundo bloque, políticas públicas desde la perspectiva de los derechos colectivos en Latinoamérica, avances y retos. Justo por ello, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia y participación de la doctora Gina Marcela Rivera Rodríguez, docente de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos presenta un tema en el que ella pues, es especialista: la política pública hacia los pueblos indígenas de Colombia. Bienvenida, doctora Gina. Un gusto que esté con nosotros y que sea parte de este seminario. Me voy a permitir presentar una breve semblanza de nuestra invitada. La doctora Gina Marcela es doctora en antropología, máster en Derecho, magíster en Estudios Políticos y trabajadora social colombiana. Es docente de la Universidad Nacional de Colombia e integrante del Grupo por el Pluralismo Jurídico en Latinoamérica. Como investigadora y consultora ha trabajado con pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violencia, de violaciones de derechos humanos en temas de derechos colectivos, justicia transicional, pluralismo jurídico y acceso a la justicia. Tiene experiencia en investigación sociojurídica y etnográfica, articulación intersectorial, intercultural y en la coordinación, seguimiento y gestión de proyectos a nivel local, nacional e internacional. Entre sus recientes publicaciones se encuentran Coordenadas y trayectorias de un proceso de judicialización, lectura etnográfica de la experiencia de búsqueda de justicia del pueblo indígena Arhuaco en Colombia, y labores periciales en contextos de judicialización con pueblos indígenas, texturas de la experiencia de producción de un peritaje antropológico para el pueblo Arhuaco en Colombia. Además, es integrante del Comité Técnico de Expertos del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas en México. Pues muchísimas gracias, doctora Gina, por darnos un espacio de su saturada agenda, y es un gusto contar con nosotros. A nombre del doctor Juan Carlos, pues le damos la más cordial no como poder estar en esta sesión, pero su agenda se la. Sin embargo, aquí estamos muy agradecidos por la participación. Adelante, doctora. Mil gracias, María. Espero que me estén escuchando bien. Solo una confirmación. Bien, perfecto. No, pues muchas gracias por tu generosa bienvenida. Un saludo con todos, con todas, con todos los compañeros, compañeras que están presentes. Entiendo que hay una audiencia radial, una audiencia también virtual, y bueno, a quienes pudieron sacar el ratito también para escuchar esta conversación, pues muchas gracias. Agradecer también, María, tu gentileza y la gentileza del equipo del INPI por tenerme aquí, por confiar también en que lo que una pueda compartir en este espacio pueda ser de utilidad para la reflexión y lo que están ustedes trabajando en sus distintos contextos. Es complejo pensar cómo desde Colombia la experiencia, digamos, puede compartir, dialogar con los saberes, con lo que han dado el proceso mexicano.
Pero digamos en la lectura comparada y en el hermanamiento que creo que tenemos como países hay varias reflexiones que me gustaría hoy conversar. Hoy por fortuna es un día festivo en Colombia, entonces logré sacar el tiempito. Están conmemorando 213 años en el país del grito de la independencia. Hay un par de conversaciones en la calle alrededor de la soberanía, de lo que significa eso todavía en términos de la no independencia, de la lucha que refleja la persistencia de los pueblos justamente en una fiesta como hoy. Entonces estoy con la posibilidad de estar presente en este espacio, cosa que también, digamos, me satisface mucho. Voy a a compartir esta presentación. Yo espero que funcione bien la imagen. Si me agrada, si les agradezco si me comparten un visto de que está funcionando. Súper. Bueno, pues ya lo han dicho María, yo básicamente de lo que vengo a hablar, y es una perspectiva también que me gusta situar, a mí me gusta transparentar desde donde hablo yo, porque básicamente ese es el sitio desde donde una reflexiona, desde donde una tiene preguntas, inquietudes. Yo he sido investigadora, docente los últimos 13, 14 años de la vida, pero también he estado muy cerca de los movimientos sociales, de la base, digamos, de los pueblos indígenas. Y hoy hago un rol un poco particular en el gobierno nacional que voy a intentar compartir, desde el cual también reflexiono. Y esas, digamos, es parte de la agenda de la que vengo a hablar hoy, una agenda que básicamente también comparte desde las perspectivas de la sociología jurídica, la antropología jurídica, pero también desde la mirada de los pueblos, una mirada que es también crítica a la institucionalidad colombiana, a pesar de que hoy de alguna manera haga parte de ella, tanto como docente como funcionaria del Estado colombiano. Entonces, habiendo dicho eso y intentando generar un espacio para cumplir los tiempos, voy a transmitir a ustedes tres ventanas que llamo yo etnográficas, básicamente. Etnográficas en el sentido de que esto parte, por supuesto, de una reflexión en campo con distintos pueblos indígenas de mi país, pero también porque he estado haciendo investigación justamente con territorios, con líderes, lideresas, con investigadores indígenas y no indígenas en distintos temas, y porque al final uno en una exposición resulta siendo arbitraria con cómo poder intentar reflexionar sobre la política pública de un país como el mío, con altas densidades también en la historia, con porosidades que son difíciles, digamos, de transmitir en 55 minutos, que ya me queda, pero voy a intentar hacer estas tres ventanas argumentativas que me parece que son claves. Una primera alrededor de lo que he llamado las memorias indígenas, y aquí seguramente hay varias memorias que quedan por fuera, desgraciadamente, pero de las que voy a intentar hacer unas menciones que me parece clave para de nuevo dialogar con la experiencia mexicana, si es que eso ustedes lo ven bien. Una segunda es la consolidación de lo que se puede llamar una matriz jurídica multicultural, en términos, por supuesto, de lo que hay en desarrollos jurídicos, pero también en la lectura, digamos, de los estándares nacionales e internacionales que hay hoy en nuestro país alrededor de los derechos de los pueblos indígenas. Y eso cómo ha tenido un correlato, una traducción en términos institucionales en el Estado colombiano y en lo que a ustedes les interesa, y es la política pública dirigida a pueblos indígenas. Y una tercera es una reflexión también como en voz alta, escuchándome también, como les decía, hoy en una dualidad en este ejercicio de funcionaria pública, también, digamos, cercana a los pueblos, intentando ejercer una función pública coherente con lo que nos ha traído hasta aquí en la lucha, y por eso he llamado esta tercera ventana argumentativa como la lucha continúa. Entonces, en la primera de las ventanas que he denominado memorias indígenas, hay un aspecto que recojo de una conversación que ya lleva varios años con el pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada está ubicada al norte de mi país y yo trabajo con ellos desde distintos frentes. Uno es el acompañamiento, digamos, académico, la cercanía desde el mundo del trabajo social y la antropología, pero luego me fui acercando al pueblo arhuaco ya desde el acompañamiento a su proceso de exigibilidad de derechos en
distintos aspectos, temas territoriales, temas de justicia propia, pero uno en particular que tiene que ver con la lucha por la judicialización de un caso de una masacre de 3 autoridades indígenas que ocurrió en 1990. En la investigación que yo acompañé con el pueblo Arhuaco, lo que me di cuenta es que este es un pueblo que ha logrado plantear sus demandas y reivindicaciones jurídicas y políticas a lo largo de más de un siglo y que ha logrado presentar a la ciudadanía hegemónica, a la ciudadanía nacional, a la sociedad, digamos, colombiana, distintas reivindicaciones desde tiempos muy, muy lejanos. Una de las primeras delegaciones de los pueblos indígenas desde sus territorios, llegando a una capital como es la de Bogotá, en el centro del país, con altas dificultades en términos geográficos, también con dificultades en términos de tecnología, de acceso a vías terrestres, aéreas y demás, fue del pueblo Arhuaco justamente. Y fíjense que aquí lo que ustedes ven es una foto que es propia del archivo del pueblo Arhuaco de 1916, que refleja a 6 personas del pueblo Arhuaco que llegaron a pie, caminando desde su territorio, desde el norte del país hasta la ciudad, para hablar con el presidente José Vicente Concha. La idea de esta delegación era denunciarle la situación de explotación y violencia que vivía el pueblo arhuaco, y en ese momento lo que ellos señalaban era que esta violencia era fruto del régimen hacendatario que tenía en ese momento el país y de los distintos agentes de lo que ellos llaman gobierno civilizado. Entre esos delegatarios estaba el indígena Juan Bautista Villafañe, a él le decían Duane. Él es un líder indígena, bueno, fue un líder indígena muy representativo del pueblo arhuaco, que en un momento en el que el pueblo con dificultad hablaba español, lograba hacer este filtro, traductor, intérprete, este puente, digamos, con la sociedad colombiana mayoritaria, y entonces Duane asume la representación de esta delegación y es entrevistado por un reportero de un periódico que ya no existe, pero en ese momento se llamaba El Nuevo Tiempo, y la entrevista empieza con lo siguiente. Voy a permitirme leer para que ustedes tengan de viva voz el mensaje que transmite Duane. Le pregunta el periodista: ¿cuál es el objeto de la venida de ustedes? Le preguntamos al cacique, en términos de los periodistas, pues los indígenas son caciques, y le pregunta entonces, ¿cuál es el objeto de que ellos vengan a Bogotá 1916? Responde Duane: venimos a entendernos con el señor presidente de la República para que el gobierno nos ampare. ¿Qué les ocurre a ustedes?, le pregunta el periodista. Somos víctimas de los civilizados, quienes nos han arrebatado nuestros derechos. ¿Qué piensan decirle al señor presidente?, le pregunta el periodista. Que si no es posible que se mejore nuestra situación, tendremos que emigrar para otra parte donde no tengamos que sufrir tanto, pues algunos hacendados nos obligan a trabajar de balde y muchas veces hasta vendernos para no morir de hambre. ¿Están contentos con las autoridades?, le dice el periodista. No, señor, no queremos esas autoridades civilizadas, porque son enemigas de nuestra raza. Sobre este asunto hablaremos con el señor presidente y le pediremos que haga nombrar corregidor de nuestro pueblo al señor Adolfo Garavito o a Carmen Izquierdo, que son indígenas y conocen nuestras maneras de vivir. ¿Qué diversiones tienen ustedes?, le pregunta el periodista. El cacique Villafañe lanzó una exclamación en su idioma y luego le dijo: ninguna, porque la que teníamos por ley tradicional no la podemos ejercer ahora, porque los civilizados nos las prohibieron. Ahora no podemos bailar porque nos castigan. La tribu está muy disgustada por eso. Díganos, Villafañe, ¿usted es colombiano? Sí, señor, toda la tribu quiere esta patria, pero si nos persiguen en La Guajira, nos vamos. Ahora pediremos una bandera nacional al presidente para llevarla a la tribu y las leyes que necesitamos para no dejarnos humillar más. Esta ventana es importante porque históricamente refleja toda la situación de los indígenas en Colombia entre comienzos del siglo XX y, si uno se va un poquito atrás, finales y mediados del siglo XIX. Estamos en un país en donde la constitución que prima es la constitución de 1886.
Esta es una constitución que representa un proyecto político nacional, conservador, en el que básicamente lo que se rige es por el principio de que la religión católica es elemento esencial del orden de la nación. La Iglesia, por supuesto, heredera de tierras, heredera del proyecto colonial y de la transformación de la República en lo que es ya un Estado unitario, tiene entonces un régimen que básicamente domina los estados nacionales. Digo estados porque en ese momento la expedición de la Constitución de 1886 consolida lo que en Colombia ya es un estado unitario y transforma lo que fue en un momento un proyecto federal, que hoy por supuesto dialoga con realidades como la de México, pero que ya para el caso colombiano la Constitución de 1886 deja atrás. El triunfo de la regeneración y del proyecto conservador da lugar a esta Constitución donde básicamente la nación colombiana como un Estado unitario es lo que prima en Colombia y el carácter, digamos, liberal de lo que pudo haberse dado en las luchas independentistas de la que hoy están conmemorando algunos y algunas ciudadanas en la calle, pues digamos queda atrás y este Estado básicamente se nombra como confesional y en su reconocimiento institucional no hay ninguna suerte de nominación, inclusión de los pueblos indígenas dentro de la Constitución. El contexto, además de este entorno en el que es Dios la suprema fuente de autoridad, tiene también un ejercicio, digamos, más concreto para el caso de los pueblos indígenas en una ley que es muy particular, que es la Ley 89 de 1890, y abro comillas, por medio de la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Este es parte del proyecto jurídico, político, institucional más importante de la salida del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es en ese entorno desde el que está hablando Duane. Duane habla desde su territorio indígena y viene a transmitir un mensaje al presidente Concha que básicamente transmite que esto, que es un régimen en el que el Estado ha depositado la confianza en las misiones religiosas para evangelizar a los pueblos indígenas, una realidad de la que no es, digamos, desconocedor, por ejemplo, México y otros países de América Latina, que vivimos esta etapa en la que distintas comunidades religiosas, en particular españolas, se asentaron en nuestros territorios con idas y venidas, digamos, esto no es una cosa continua. En el caso de Colombia hubo expulsiones con los gobiernos y los regímenes liberales, pero luego cuando la regeneración toma el poder, las comunidades vuelven y se asientan en el territorio colombiano, en casi las 2/3 partes del territorio, según los cálculos de algunos estudiosos, y en ese régimen, en ese momento, los privados empiezan a tomar parte de distintos territorios indígenas, convirtiendo a los territorios indígenas en objetivos, digamos, militares, económicos, culturales, de todo el proyecto de la regeneración, que básicamente es asimilar a los pueblos indígenas, integrarlos en un plazo que da la propia ley de 1890 de 50 años. Este plazo de los 50 años procuraba, entre otros, la domesticación de distintos aspectos. Un primer aspecto es el tema territorial y es cómo lograr abrir los territorios indígenas que en su momento estaban siendo reconocidos con un proyecto también heredado de la colonia y es lo que aquí se llama los resguardos. Son básicamente titulaciones de tierra que son heredados, como digo, del momento de la colonia y lo que buscaron fue generar pequeñas segmentaciones de territorio de los pueblos indígenas para acercarlos y cercarlos es generar una brecha, generar una cerca en donde los pueblos indígenas estuvieran alejados de la sociedad nacional. Esto en medio de situaciones de terracejería, por supuesto, de compra indebida de territorios, de apropiación de territorios, de expropiación y despojo de tierras de los pueblos indígenas, que básicamente se transmite a finales del siglo XIX, se consolida en el siglo XX y que esta ley 89 de 1890 es el aparato, digamos, jurídico que incluso hoy sigue vigente y ya voy a explicar en qué términos, que usa el Estado colombiano para destinarse, digamos,
digamos, en términos de política hacia los pueblos indígenas. De manera que la política que uno podría recoger y la postura del Estado colombiano alrededor de los pueblos indígenas en este momento en el que está hablando Duane, es esa política que ha pretendido integrarlos, que ha pretendido imponer un régimen de misiones de todo tipo, capuchinas, en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero también, digamos, comunidades religiosas jesuitas que a lo largo y ancho del territorio nacional se asentaron y tomaron control de los territorios, ejerciendo una autoridad que era de orden civil, penal, judicial, y que llevaba a los pueblos indígenas, por supuesto, a un ejercicio, digamos, de privación de sus derechos culturales. Mucho se ha estudiado ya en el país alrededor del impacto de las misiones religiosas en nuestro país, con todo el constreñimiento que hubo para los niños y niñas indígenas para el uso de su idioma, la prohibición del uso de sus vestidos tradicionales, como dice Duane, sus fiestas tradicionales, sus costumbres, digamos, suprimidas por un régimen que básicamente buscaba integrarlos a una sociedad nacional pretendidamente hegemónica. Desde ese contexto, básicamente, Duane lo que señala es cómo los pueblos indígenas, las autoridades han perdido el ejercicio de la autonomía jurídica. Estoy haciendo una traducción ya en los términos de hoy, porque evidentemente Duane lo que está señalando es, nos reconocemos como parte de Colombia, de hecho dice, me voy a llevar la bandera para ver si esto sí es o no un país que me recoge, pero le vengo a exigir al Estado colombiano que si no modifica esto, nos vamos. Y es una exigencia de muy particular importancia porque el pueblo arhuaco y otros pueblos de Colombia han logrado ejercer desde las primeras comunicaciones con el Estado colombiano un relato de gobierno a gobierno. En este caso ellos se identificaban como autoridades de su territorio, por supuesto, y venían directamente a hablar con el presidente, a solicitar un amparo, que por supuesto es en reconocimiento de la legitimidad del Estado, pero también a señalar que ese régimen civilizado, entre comillas, impuesto, promovido por el Estado colombiano, tutelado por el Estado colombiano, no les era útil. En este momento de la ley 89.890, que además se refería a los pueblos indígenas como salvajes y hacía una suerte de tipificación de distintas, digamos, categorías entre más cercanos a la sociedad nacional y a las grandes capitales, se iba considerando que los pueblos iban siendo dotados de cualidades culturalmente aceptables, mientras que los demás debían ser destinados al régimen de resguardo y por ende de transformación y por ende de misiones evangelizadoras que les permitieran integrarse, ya lo dije, a la cultura hegemónica. En este caso, esta se desprende también del mandato legal que para la época señalaba que los pueblos indígenas eran considerados como las mujeres y como otras poblaciones como menores de edad y por eso tenían un régimen civil y penal muy distinto. Lo que yo señalaba al comienzo en relación con la ley 89.890, y es que es paradójica esta ley, es una ley que ha sido ya declarada inexequible en términos constitucionales por la Corte Constitucional de Colombia actual. Si a alguien le interesa consultar la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-139/1996, que producto del amparo, de la tutela de unos pueblos, declara inconstitucional este título que les leí de los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada, por supuesto porque contradice los principios de reconocimiento que actualmente rigen al país por la Carta de 1991 y porque viola todo principio de diversidad cultural, de respeto a la diversidad y a los derechos de los pueblos. Lo que sucede con esta ley es que a pesar, digamos, del planteamiento y del plazo que establece para la integración de los pueblos indígenas a la sociedad nacional, se convirtió en una herramienta utilizada por los pueblos del país para defender sus territorios. Y la paradoja entonces es de esta ley, de la ley 89, es que hoy en día sigue siendo, digamos, invocada para reconocer derechos territoriales precedentes y reconocer, digamos, la titularidad ancestral de los pueblos que precede, por supuesto, a la conformación misma del Estado colombiano. Acompañando esta ley 89, en el marco de la Constitución del 86, está también la ley de 1905. Y esto es, digamos, parte de la
la continuidad de la política integracionista del Estado colombiano, de la violencia, del Estado, la conformación del Estado y de la República, y es como con todo esto, la ley 5, la ley quinta de 1905 promovió la venta de los resguardos, la privatización, la división y con ello el despojo de tierra para los pueblos indígenas, dejándolos a muchos en una situación de servidumbre, eh, de pauperización, que poco a poco fue consolidando lo que en Colombia se empezó a denominar el problema indígena. Esto tiene, digamos, una profundidad que difícilmente voy a lograr señalar hoy, pero es muy importante que ustedes puedan, si están interesados en profundizar, darle una leidita a los temas de las luchas terrajeras. El terrajero es quien pagaba terraje, siendo un propietario indígena, digamos, un propietario ancestral. Era una relación de carácter feudal, servil, en donde la persona indígena básicamente tenía que pagar con trabajo dentro de la hacienda por el derecho a vivir y usufructuar una parcela que había sido de su propiedad, pero que ya con el avance, digamos, del proceso de despojo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, pues estaba en manos de los grandes terratenientes, y la consolidación desde el sistema hacendatario, que es un sistema en donde además de, digamos, la apropiación de la mano de obra de los pueblos indígenas, de su tierra y de las comunidades, era una apropiación también de la persona y se consideraba el terrateniente dueño de todo el sistema cultural, de vida, de desarrollo social de los pueblos. Y aquí en medio de esta compleja dinámica que dejó en una situación muy preocupante a los pueblos indígenas en ese comienzo del siglo XX, pues está una figura que es altamente relevante, que es Manuel Quintín Lame, un indígena del Cauca que tiene un proceso muy interesante en términos de su consolidación, también como abogado, como estudioso del mundo del derecho, y como como aquel, digamos, de los primeros líderes que reivindica la tenencia de la tierra y el derecho al territorio por parte de los pueblos indígenas. Hay una frase muy famosa de Manuel Quintín Lame que luego de haber entendido lo que era ser un hijo, digamos, de terrajero, haberse reconocido como un niño que nace en este régimen hacendatario, al tomar conciencia y al estudiar, fruto también de unos intercambios que tuvo por las guerras con otros territorios, poder salir, digamos, del sistema hacendatario y conversar con otras gentes a comienzos del siglo XX, Manuel Quintín Lame entiende entonces estos diferencias entre quienes son invasores y usurpan la tierra de los pueblos indígenas, y con esto él termina afirmando que solo los indios somos los verdaderos dueños de esta tierra de Colombia porque toda América es baldía, dice Manuel Quintín Lame. Es decir, que quienes la han apropiado, por supuesto, no tienen los títulos legítimos que avalen su posesión, y que en ese sentido la lucha por el territorio sigue siendo una lucha digamos, necesaria. Y aquí estamos entonces entre el siglo XX, digamos, en Colombia, con un Duane, con un Manuel Quintín Lame, con unas voces que se empiezan a escuchar en el país alrededor de esto que se puede llamar las primeras reivindicaciones de derechos, tal vez no expresada en estos términos de derechos, pero sí de reconocer que sus titularidades ancestrales, sus existencias, digamos, primeras, les avalaban para poder exigir al Estado colombiano un trato diferente. Digamos, es, como les decía, muy difícil intentar adentrarnos en una ventana etnográfica sin tener que cerrarla, porque la profundidad, digamos, de un tema como este no nos da para tan poquito tiempo, pero esto pasa, como les decía, al norte del país, luego ya nos fuimos al Cauca, que es al suroccidente del país, pero también en el sur teníamos otro tipo de situaciones que tienen que ver con la explotación del caucho. Seguramente ustedes también son conocedores y conocedoras del régimen que instaló las caucheras en esta frontera también con Perú, este régimen, digamos, absolutamente criminal, en el que se victimizó y se maltrató y sufrieron los pueblos indígenas del sur del país, amazónicos, por la explotación del caucho, también, digamos, de cara al ejercicio hegemónico del desarrollo del capitalismo de esa época y de la idea de este Estado colombiano de hacer parte
digamos, de la bodega y de la producción de materias primas para el capital, pues los pueblos indígenas se ven inmersos en estos escenarios de alta afectación que hoy se siguen reivindicando como estas memorias indígenas de las que hacía parte, digamos, el nombre de esta primera ventana, y es cómo se están expresando realidades tan heterogéneas, pero en últimas tan dolorosas para los pueblos durante comienzos del siglo XX, con una, por supuesto, con un correlato que es evidente y que es necesario decir, y es como la resistencia de los pueblos frente a esta violencia institucional, frente al racismo instalado, frente al régimen colonial en su expresión ya republicana, frente a la presencia de las iglesias, se manifiesta, por supuesto, una resistencia cultural, política, que toma avisos jurídicos más tardíamente, pero que ya en este momento se expresa de una manera muy concreta por parte de Duane, que es esa voz, digamos, que refleja la diversidad de las luchas, pero que Manuel Quintín Lame logra poner en el mundo del derecho y hablar el lenguaje, digamos, del Estado para hablar de sus propias reivindicaciones. Y en esto puede pasar divinamente en la primera mitad del siglo XX, en un ejercicio, digamos, altamente complejo en Colombia, con violencias también en los territorios, con desplazamientos internos profundos, también producto de la guerra, digamos, que se vive en el país hacia comienzos del siglo XX, y cómo estos desplazamientos van a llevar a gente campesina, a gente, digamos, no indígena, hacia territorios indígenas que en últimas empiezan a expresar en pérdidas territoriales por muchos frentes. Los pueblos indígenas terminan cercados en muchos sentidos en pequeñas territorialidades, perdiendo, digamos, también las tierras más fértiles, cercados también en términos culturales y con un ejercicio de resistencia, digamos, que para los tiempos de hoy, viéndolos como desde la distancia, también ha sido muy valiente enfrentar, por supuesto, el régimen colonial, militar, institucional y el de la iglesia. Representó entonces ejercicios de conformación internos para la defensa del idioma, para la defensa de la educación propia, y al decir de Duane, de las propias costumbres y de lo que significa la vida indígena durante la primera mitad del siglo XX. Aquí hay varios frentes que, digamos, podrían ser importantes para la conversación, solo los voy a enunciar para poder seguir a la siguiente ventana, y es el diálogo de los pueblos indígenas, de algunos pueblos indígenas, valga decir también, porque es muy difícil empezar aquí a señalar realidades relativamente homogéneas. Hoy podemos hablar de 115 pueblos indígenas. Seguramente para la época esto ni siquiera era parte de un número posible de representar o de enunciar, porque no era parte de la política del Estado saber quiénes eran, ni cómo vivían, ni en qué condiciones, ni básicamente la política era integracionista. Y en este momento hubo unas conversaciones muy interesantes de algunos pueblos indígenas, como digo, más cercanos a la ciudad, con mayores posibilidades de intercambiar también desde el uso del idioma hegemónico, y esta cercanía con las distintas reivindicaciones obreras, gremiales, populares, que hacia los años 20, también fruto de, digamos, la llegada de las tendencias de la revolución bolchevique a Colombia y de todo el impacto que tuvo esto en las conversaciones de los sindicatos, por ejemplo, artesanales, campesinados, gremiales, en los que los pueblos indígenas logran encontrar un lugar. Y ese lugar se empieza a asociar mucho a este ejercicio de la defensa de la tierra y la lucha, digamos, de la tierra es para quien la trabaja. Y aliados con los movimientos campesinos y artesanales, uno puede ver, digamos, una línea relativamente estable en la movilización social de ciertos pueblos indígenas conversando con sindicatos y gremios y campesinos durante esta primera mitad de siglo. Pero como decía, hasta ahí la política del Estado colombiano sin duda ha sido una política que no promueve la conservación de los derechos ni la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Y al contrario, digamos, lo que hay es una suerte de negación de su diversidad
De hecho, asociaciones y discursos que se han escuchado y se han leído ya hoy, digamos, con el lente de la historia, identificaban como Laureano Gómez y otros presidentes de esta bisagra del siglo, la primera mitad y la segunda mitad del siglo XX, hablaban de los pueblos indígenas y también de los afrodescendientes como estigmas y como reflejos de la inferioridad racial de nuestro país y por ende la necesidad de generar políticas desarrollistas, entre comillas, y transformadoras de las culturas. Y ahí, digamos, nos ponemos en una ventana nueva y es esta ventana compleja también del siglo XX hacia la segunda mitad y es toda la comunicación que empieza a tener Colombia y aquí es donde me parece que el diálogo con México es muy interesante porque encuentra uno como los proyectos, digamos, asociados a la reflexión indigenista interamericana, de las que, por supuesto, México es promotor y también, digamos, hay mucha riqueza en términos de sus análisis políticos, etnológicos, antropológicos, pues llega a influenciar al Estado colombiano, en particular este proyecto del presidente Lázaro Cárdenas y toda la promoción que tuvo la OEA con el Congreso Indigenista de 1940, llega al Estado colombiano y llega a la sociedad colombiana y a los y las primeros profesionales de antropología, etnología y todas estas escuelas también que empiezan a beber de influencias no solo interamericanas, sino también de Alemania en particular, con profesores que escapan del régimen nazi, de la transición posterior, que llegan a Colombia entre los 30, los 40 y los 50 y empiezan a promover iniciativas privadas que son muy interesantes porque de cara al ejercicio, digamos, de consolidar una política pública, lo que demuestran es que tienen una capacidad muy importante de incidir en el Estado colombiano y de poner a hablar al Estado en un lenguaje distinto al integracionista. Y en particular estoy haciendo referencia al Instituto Indigenista de Colombia, que como digo, bebe de esta tendencia interamericana, de la reflexión de que estamos frente a sociedades que básicamente han sido pauperizadas, sometidas a niveles de exclusión, de desprotección de sus derechos que los ponen en grave situación de sobrevivencia y que requieren de nuevas políticas y de tratos diferentes. Y en ese sentido, esta iniciativa que como digo, es privada en el sentido de unos profesores, profesoras que dicen necesitamos crear un instituto indigenista para conocer quiénes son los pueblos indígenas de Colombia, porque hasta la fecha, como les decía, no había sido parte siquiera de los intereses del Estado. Habría que ver, digamos, cómo sí lo fueron para, por ejemplo, tener información de a dónde asentar a las misiones evangelizadoras, pero más allá de eso, los censos, los datos sociodemográficos, por supuesto el desarrollo de la estadística estatal era absolutamente precaria en el Estado colombiano y entonces tener información digamos, econométrica, también antropológica, etnológica, fue parte de los primeros esfuerzos de este instituto indigenista, que para el caso colombiano lo que buscó fue llevar equipos interdisciplinarios a los territorios. Y este es un proyecto absolutamente relevante para la sociedad colombiana y para el propio Estado, porque el pueblo colombiano, el Estado colombiano, abre los ojos hacia una realidad que es altamente compleja y diversa. Reconocer que a par kilómetros había comunidades indígenas, sobrevivientes, con sus idiomas propios, con sus particularidades jurídicas, colectivas, digamos, del ejercicio cotidiano de la diversidad, fue un elemento muy, muy importante para el Estado, pero además esta iniciativa privada dotó de información relevante a los propios pueblos indígenas y a las organizaciones, digamos, ya en ese momento pues incipientes de la necesidad de proteger los resguardos. Y entonces esta figura del resguardo, que como les decía es una figura colonial, una figura digamos impuesta por el régimen colonial y luego el republicano, se convierte en esta manera digamos de blindar, proteger, de generar esta barrera quizá entre los propios pueblos y la sociedad mayoritaria. Y entonces un proyecto que se vuelve muy importante entre la 1936 en adelante, con los primeros y fracasados procesos de reforma rural en Colombia, es aumentar el número de resguardos, que son en últimas proyectos, digamos, de protección territorial que permite que los pueblos indígenas reivindiquen
no solamente tierra colectiva, sino el ejercicio de derechos colectivos desde sus nociones propias de la vida, del desarrollo, de la economía y de la autonomía en estos territorios. Y esto es fundamental porque el Instituto Indigenista de Colombia ayuda a que los pueblos avancen en ese ejercicio de reconocimiento, instala una lucha que se vuelve una lucha que es hasta hoy fija, y es cómo ampliar la territorialidad indígena hacia márgenes que se han perdido, fruto de la colonización, fruto del despojo, pero también hacia la mejora de los primeros resguardos reconocidos, teniendo en cuenta que, por supuesto, el crecimiento poblacional es evidente y que los pueblos indígenas, digamos, se van ampliando y necesitan otro tipo de reconocimiento territorial. Y en esto estamos en los albores, digamos, de un discurso indigenista que se transforma internamente en la sociedad, digamos, académica, y esto es muy importante porque también es producto de esta, digamos, idea de que la integración social debe partir, por un lado, del ingreso, aumentar el ingreso per cápita de los pueblos indígenas, y es mejorar sus condiciones socioeconómicas en todos los medios posibles, reivindicación de los principios de autonomía cultural, y es cómo los pueblos deberían vivir en sus territorios con sus formas propias y nociones propias del desarrollo, implementar desde el Estado colombiano programas de bienestar social que se dirijan a temas de salud, educación, agricultura, higiene, economía, etcétera. Pero además que las ciencias sociales, y en particular la etnología, la antropología, digamos, en este momento ya estamos hablando de las primeras facultades de ciencias sociales en la universidad pública, que empiezan a abrir los departamentos de antropología, de sociología, y entonces cómo estas ciencias sociales se reconocen como parte de un ejercicio propio del Estado colombiano para conocer su diversidad, pero también para ser más abiertos a la planificación y a la, digamos, al diseño y ejecución de programas de corte indigenista. Esto es importante porque, de nuevo, hay una influencia en el Estado colombiano, fruto de esta reflexión, digamos, social, académica, que permite que se instale la primera, digamos, de las divisiones de asuntos indígenas en lo que en su momento se llamaba el Ministerio de Gobierno. Y claro, es una primera institucionalidad que hoy se expresa, digamos, en el mismo ministerio, solo que hoy se llama el Ministerio del Interior, pero en últimas es el Ministerio de la Política. Y eso pues es relevante porque el hecho de que los pueblos indígenas estén integrados a una institucionalidad que responde a la conservación, digamos, de relacionamiento de las entidades nacionales con las territoriales, departamentales, se llaman en Colombia las distintas divisiones geográficas, administrativas, políticas, cómo el Estado dialoga con los pueblos indígenas considerando que sus territorialidades hacen parte de un ejercicio de gobierno y que integrarlo en una oficina de asuntos, digamos, indígenas es parte de esa comprensión de que aquí estamos hablando de otras territorialidades, otras formas, digamos, de entender el Estado en nación, y por eso el Instituto Indigenista de Colombia empieza, digamos, a lograr incidir en lo que en su momento entonces es la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. Esta es una evolución que, como les decía, viene de la década de los 40, con el primer congreso que señalaba, y hasta 1960, digamos que es como la evolución institucional, y esta oficina, que es de la primera que empieza a decir, bueno, los asuntos indígenas con la ley 81 de 1958, pues tiene que entrar a hablar con los pueblos indígenas de una u otra manera. Y los temas entonces ya no son solo los asuntos territoriales, digamos, en términos de reconocimiento y ampliación de los resguardos, sino también cómo mediar como Estado colombiano y hacerse presente en los conflictos entre parcialidades indígenas, vigilar las elecciones de los cabildos. Los cabildos son también una forma, digamos, de instalación de la, digamos, de la matriz colonial en las autoridades indígenas. El cabildo es hoy como se reconoce a la autoridad tradicional de cada uno de los territorios, y a estas personas se les escoge cada cierto tiempo, dependiendo de los pueblos, está entre 1, 2, 3 años, pero como decía Duane, estos cabildos en su momento eran personas externas que se nombraban para
ejercer gobierno en los territorios indígenas. Hoy en día eso ya no es así y fruto, digamos, de la reivindicación de los pueblos indígenas, entre otros de Duani y del pueblo Arhuaco, fue señalar que deben ser gobernados por sus propias autoridades y en este ejercicio de elecciones, pues son elecciones internas de los propios pueblos autodeterminándose y decidiendo quiénes son sus autoridades propias o sus cabildos. Pero además la Oficina de Asuntos Indígenas empieza a abrirse, como decía, a estudiar la cultura de estos otros y de estas otredades y de estos pueblos que tienen sistemas propios de vida, de cultura, de desarrollo. Y en este ejercicio es muy interesante cómo el Estado colombiano va ganando información alrededor de una política distinta. Aquí valga señalar que estamos también a nivel internacional acercándonos al reconocimiento y a la adhesión que hace Colombia del instrumento que todos conocemos, todas conocemos, del convenio 107 de la OIT, que es este primer instrumento en el que los derechos, menciones alrededor de los pueblos indígenas empieza a llegar a nuestra región, por supuesto con todos los problemas que tuvo y que luego serán transformados en algún sentido por el convenio 169 de 1989, pero fíjense cómo nuevamente la conversación con el Instituto Indigenista Nacional de México, con el Programa Indigenista Andino de la Organización Internacional y con la propia OIT están, digamos, muy activos para el Estado colombiano y hay una influencia, un diálogo, una circulación de ideas que es muy interesante intentar rastrear, ¿no? Como, cuáles son los itinerarios en últimas que circulan en América Latina y en nuestra región de estas políticas indigenistas, lo que México provee al mundo también en términos del reconocimiento de los pueblos y cómo Colombia hace sus mixturas, sus fusiones y toma de esto digamos, como inspiración para lo que va a convertirse en una nueva política al Estado colombiano entre ya entrando en los 60s y 70. No olvidar aquí que ya estamos hablando de las, por supuesto, las reivindicaciones, digamos, armadas, que también ejercen influencia desde Cuba hacia abajo, hacia el cono sur, y todas estas formas que el Estado colombiano y la sociedad colombiana empieza, digamos, a tener en términos de la transformación sociopolítica y la lucha armada. Ya estamos hablando aquí de la conformación también de las primeras guerrillas y cómo esto empieza a consolidarse en lo que posteriormente se reconocerá como el conflicto armado más agudo en el mundo, con una larga duración, pero también con una capacidad impresionante de afectar a la sociedad civil y dentro de ellos a los propios pueblos indígenas. Y entonces aquí estamos en unos paralelismos que para el caso de la sociedad colombiana es importante señalar. Esto tiene que ver con la tercera ventana que voy a mencionar ahora, pero en últimas lo que quiero dejar en esta mención es cómo los nuevos planes nacionales indigenistas absorben esta conversación interamericana y ya estamos hablando en este caso de una nueva forma de tratamiento en el que el Estado colombiano se aproxima a conocer a los pueblos indígenas, dice acá, con el propósito de buscar prontas y adecuadas salidas a su tradicional situación de olvido y abandono e incorporarlo prontamente a la auténtica vida de la nación y a su desarrollo. El Plan Nacional Indigenista, que su ideal era ser ejecutado entre 1967 y 1970, es lo que nos habilita para conversar ahora en una, digamos, agudización de la lucha por el territorio entre terratenientes. Aquí ya estamos hablando de nuevos actores, los actores armados, por supuesto, la colonización, digamos, campesina, grandes empresarios, asentamiento también de búsqueda de explotación de recursos naturales, estamos hablando también de las bonanzas que empiezan en nuestro país por distintas razones, digamos, que no alcanzo a explicar aquí, la bonanza marimbera, que tiene que ver con el cultivo de la marihuana, la explotación, digamos, de los territorios para usos, digamos, para cultivos de uso ilícito, y cómo llegamos a 1970 en esta, digamos, disputa territorial en la que los pueblos indígenas hasta ese momento, como les decía, vienen de esta tradición, digamos, de campenicización, si se me permite el término, pero en últimas es como la reivindicación por los territorios no era una reivindicación acompañada de un discurso cultural étnico,
Esto se transforma, por supuesto, hacia los 80, 90, también absorbiendo, digamos, los propios avances de los pueblos latinoamericanos y la construcción de una narrativa nueva, y es como los indígenas, las y los indígenas, no son, digamos, per se campesinos. Y este es un discurso que empieza a adentrarse de manera muy imponente en la reflexión del movimiento social campesino, del movimiento social colombiano, y genera una decisión de la que ya es difícil, digamos, recuperarse, y es como el pueblo indígena reclama vía la reivindicación étnico-cultural, digamos, de la ancestralidad, una diferencia frente a los campesinos, campesinas, al pueblo afrodescendiente, y dice, un momento, mi particularidad es que además de haber llegado primero y de reclamar aquí una originalidad, estoy hablando de sistemas jurídicos propios basados en principios distintos al hecho de explotar la tierra, eh, hola, ya. Y entonces aquí ya estamos hablando de otros principios, y es el tema cultural. Y esta decisión de la que hablo es la que se expresa entonces en la, digamos, separación de los pueblos indígenas de lo que en ese momento eran las asociaciones campesinas más, digamos, consolidadas. Una de ellas, la Asociación de Usuarios, la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y esta fragmentación, escisión del movimiento, permite que los pueblos consoliden, digamos, de manera orgánica, organizaciones ya reivindicando los derechos propios de los pueblos indígenas. Y aquí entonces este discurso étnico se expresa de una manera distinta. La primera organización del país es el Consejo Regional Indígena del Cauca, y esta organización, digamos, empieza a irradiar hacia otros territorios, hacia otros pueblos. Viene lo que posteriormente en el 80, 82, en particular, es la consolidación de lo que hoy sigue siendo la Organización Nacional Indígena de Colombia, y los procesos organizativos empiezan a transformar en su narrativa, en sus formas también, digamos, propias también para diferenciarse de la lucha campesina. En todo caso, aquí la lucha es otra. Además de la tierra, es la lucha por el territorio, por la lengua, por la cultura, por las autoridades propias, por el ejercicio del derecho propio, por el reconocimiento de la ancestralidad. Fruto de estos escenarios, el pueblo arhuaco, que es el pueblo de Duane, con quien empecé esta conversación, logra hacer una cosa absolutamente increíble, y es que en medio de un contexto donde claramente el Estado colombiano sigue dando por concordato con con la Santa Sede que llaman, y con las reivindicaciones, digamos, de ese momento en términos jurídicos, que tienen solidez institucional, logran, a pesar de toda esa solidez, sacar, expulsar de sus territorios a las misiones de evangelización. En particular, el caso del pueblo arhuaco logra sacar a los capuchinos en 1982, llegando a un acuerdo con el Estado colombiano de que en adelante serán ellos, como autoridades de sus territorios, los que se van a encargar de la educación propia, por ejemplo, porque lo que sucedió hasta 80, sí, finales de los 80 en Colombia, es que la Iglesia Católica tenía la administración de la formación, de las instancias, digamos, de educación de hombres y mujeres. Las órdenes religiosas tuvieron acceso, digamos, a la educación primaria durante muchos años, y los pueblos indígenas reclamaron para ellos el derecho a la no educación. Eso es lo que nos pone ya de cara a una década, que es la década que nos habla de la segunda ventana, y es la consolidación de la matriz jurídica multicultural. Entre los 80 y los 90, los pueblos indígenas ganan en términos de reconocimiento, de visibilidad en los medios de comunicación, de conversación con pueblos indígenas de otros países, y arranca un proceso que también es central para el Estado colombiano, fruto también de la demanda de muchos sectores sociales, producto, digamos, también de lo que se había acumulado en el cierre democrático, de las reivindicaciones también por un sistema distinto, por un Estado que reconociera las territorialidades, que se abriera la descentralización,
que hablara de los pueblos indígenas. Sale entonces este proyecto de la Asamblea Constituyente con una capacidad, digamos, de transformación del Estado que solo traen los procesos constituyentes. No voy a explicar, digamos, también todas las tensiones que esto genera para la incorporación del Estado colombiano en la matriz ideológica también del neoliberalismo, pero básicamente es esta apertura del Estado hacia volverse un Estado social de derecho que se reconoce nuevamente como una república unitaria, pero que empieza a hablar en términos de descentralización, de reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales y dentro de ellas la de los pueblos indígenas, una sociedad que empieza a hablarse en términos de participación, pluralismo, fundada en el respeto a los principios de dignidad humana y en la instalación en últimas de la narrativa de los derechos humanos y de los estándares internacionales en esta materia en el Estado colombiano. Ustedes ven aquí algunas expresiones, digamos, de cómo en los principios fundamentales y luego en el desarrollo del articulado de la Carta Política Colombiana se empiezan a expresar los reconocimientos a las entidades territoriales indígenas como parte de la institucionalidad y de la nacionalidad colombiana, pero además cómo se empiezan a reconocer formas de participación de los pueblos indígenas dentro de las formas de participación electoral democrática del Estado colombiano. La foto que ustedes ven aquí es una foto del proceso constituyente y el compañero que ustedes ven con la mano levantada es la autoridad mayor Lorenzo Muelas. Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birri fueron dos de los indígenas que participaron como constituyentes elegidos cada uno con sus votos respectivos en la constituyente de 1991. Y fueron de estos primeros líderes que empezaron a dejar ya en lo que es hoy la matriz jurídica multicultural de Colombia, este legado, digamos, del Estado colombiano como protector de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Ustedes ven aquí los distintos artículos y, digamos, no pretendo avasallarles con artículos ni leguleyadas, pero es importante que ustedes vean cómo la Carta Constitucional de Colombia, también reflejando las reivindicaciones sociales, políticas y también la incidencia de los propios pueblos para transformar al Estado colombiano, tiene hoy entonces un reconocimiento a estos principios de la diversidad étnica cultural, al reconocimiento de los idiomas de los pueblos indígenas y de la necesidad de una educación bilingüe, la idea de la protección de la identidad cultural, de los resguardos, insisto en esta figura del resguardo que es fundamental porque son los territorios inalienables, imprescriptibles e inembargables de los pueblos indígenas, hoy también cómo se reconoce sus patrimonios culturales, el derecho a participar en la circunscripción nacional para pueblos indígenas, donde los pueblos indígenas pueden escoger a 5 representantes para que sean parte del legislativo, digamos, del país, cargos de senadores y representantes elegidos por voto popular para que hagan parte de la instancia, digamos, máxima de creación de las leyes, que es una instancia, digamos, nacional. Y este artículo que es fundamental, es el 246, que permite que los pueblos indígenas ejerzan funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, entiéndase por eso los resguardos, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que por supuesto no sean contrarios a la Constitución y las leyes, y ahí entramos a esta conversación que es absolutamente divina y necesaria, pero que no alcanzo a dar, y es la discusión sobre el pluralismo jurídico, ya no solo como un hecho social y político, sino como un hecho jurídico, y cómo el Estado colombiano se ve, digamos, cimbroneado, transformado en términos institucionales por lo que supone entender a los pueblos y a sus sistemas jurídicos como sistemas, digamos, de gobierno al mismo nivel de las otras instancias de justicia. Y aquí pueden ver ustedes cómo en una síntesis uno podría decir cómo esta consolidación de la matriz por supuesto, instala los principios de la diversidad étnica y cultural, ya lo dije, como parte de los principios de la democracia y del pluralismo, reconoce un estatus especial para las comunidades indígenas, reconoce un ejercicio de derechos dentro de sus territorios, pero además avanza progresivamente en lo que ya hoy se consolida como una línea jurisprudencial relevante, de la que ya Colombia es no solo, digamos, receptora y conversa con los distintos países y sus influencias, sino es exportadora
de precedentes constitucionales que hablan de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho, con toda la complejidad que ello supone para reconocer a los pueblos y a comunidades con derechos fundamentales en tanto pueblos. Y aquí estamos hablando, por supuesto, de los temas de la autodeterminación, de la participación política, pero además del ejercicio de manejo de recursos que son parte del sistema general de recursos del Estado colombiano, por los que los pueblos indígenas, las autoridades propias, reciben recursos del Estado colombiano y los administran en la decisión, digamos, que colectivamente toman para ¿sí? Definir políticas para su propio desarrollo. Cómo los pueblos indígenas se convierten también en ejecutores de recursos públicos con las, digamos, los beneficios, lo que esto supone en términos de autonomía, pero también con lo que esto instala en términos de la burocratización en muchos casos y otros que han sido producto de reflexiones de varios estudiosos en el tema, y es como el caballo de Troya del Estado se ha instalado de muchas maneras dentro de las formas de administrar la vida en los pueblos indígenas, y como el discurso de los proyectos, de la burocratización en última se ha venido instalando, además de otras prácticas, digamos, relacionadas con la corrupción, los manejos de recursos, digamos que difícilmente voy a poder mencionar. Pero además la Constitución del 91 expresa una cuestión que es muy relevante para el momento actual. Y es que yo les decía que las cifras del Estado colombiano no existían a comienzos del siglo XX, pues porque nunca hubo el interés, pero hoy los censos, digamos, nacionales, oficiales del Estado colombiano permiten ver una evolución en el conteo, a pesar de que varios compañeros indígenas denuncian una suerte de genocidio estadístico, el pueblo afrodescendiente también. En lo que se ve es que hay un enriquecimiento y también una garantía para la autoidentificación de distintas personas indígenas, en tanto indígenas y en tanto miembros de comunidades y pueblos. Y entonces lo que vemos es un aumento importante en el reconocimiento de las personas indígenas, que entre el censo de 2005 y el de 2018 refleja un aumento del 36,8. Hoy hablamos de 115 pueblos indígenas, equivalentes a 1.905.617 personas, que para el caso colombiano son 4,4% de la población. Entonces, claro, la matriz jurídica, la matriz institucional, hoy nos habla de un reconocimiento de los derechos de los pueblos que está al más alto nivel de los estándares internacionales. Uno, digamos, en términos jurídicos, normativos, difícilmente puede decir que Colombia está en un rezago, difícilmente puede decir que Colombia no tiene acceso a los más altos digamos, sí, estándares ya lo dije, pero también de análisis jurisprudenciales, de líneas teóricas, reivindicativas que ponen a los pueblos en el más alto nivel. Pero todos y todas sabemos que el desafío es que estos avances jurisprudenciales, constitucionales, institucionales se expresen en la vida real de las personas y de los territorios. Y entonces por eso la ventana etnográfica número 3 es la lucha continua, porque sin duda el tema de la brecha de implementación, de cómo esto que es los más altos estándares internacionales, constitucionales, reflejados en la ley, o sea, ya no hay un derecho que no esté en la ley y en la norma, digamos, principal del Estado colombiano, se cumpla. Y ese es el primer desafío de los pueblos indígenas, que los tiene a muchos y a muchas en las calles, los tuvo hasta los últimos años reivindicando el cumplimiento de la norma, el cumplimiento del Estado colombiano de los grandes acuerdos que se han hecho para avanzar en el reconocimiento de los derechos territoriales, para que los pueblos no sean criminalizados, para que en medio de la guerra se pare la victimización a los pueblos indígenas, porque sin duda la guerra en Colombia ha afectado como a ningún otro pueblo a los pueblos indígenas, porque este traslape de violencias acumuladas, de las violencias del Estado republicano colonial, de la sociedad mayoritaria, de la imposición de la colonización, de la evangelización, de las políticas asimilacionistas, se reflejan luego y se extrapolan también y se exacerban con el conflicto armado. Territorios indígenas altamente afectados por la guerra son sin duda uno de sus principales temas que siguen en las demandas de los pueblos. Hoy la institucionalidad colombiana se está transformando en ese sentido. Fuimos conocedores nosotros, y ahí es donde esta conversación de mi nuevo rol
me obliga a pensar cómo el Estado colombiano hoy es un Estado que tiene que avanzar en términos institucionales en la puesta en marcha de políticas que sean reales y transformen la vida de los pueblos. Uno de esos intentos que dialoga con el actual gobierno es la generación de la creación y puesta en marcha del Ministerio de Igualdad y Equidad. Dentro de ese ministerio, los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros y el pueblo rom, que es el pueblo gitano, tiene un reconocimiento particular en la medida en que han sido afectados por las grandes brechas de desigualdad e inequidad en el país, y por eso el Estado colombiano hoy está en la creación de este nuevo Ministerio de Igualdad y dentro de él un viceministerio nuevo para los pueblos indígenas, que hoy se llamará el Viceministerio para los Pueblos Étnicos y Campesinos, que va a trabajar con 4 direcciones: una dirección para pueblos indígenas, una dirección para pueblos afrodescendientes, una para pueblo gitano y otra para pueblos campesinos, las grandes brechas de la desigualdad, con políticas públicas dirigidas a los territorios, y en este ejercicio de cogobierno, donde ya sean los pueblos indígenas no solo gobernando esos territorios, sino gobernando a nivel nacional, haciendo parte del viceministerio como viceministros, viceministras, directores, directoras, y en ese sentido lograr llenar, copar al Estado colombiano de la lucha de los pueblos indígenas, que ha sido una lucha, como les mostré, histórica, súper estructural y absolutamente trascendental para transformar la vida, que sea hoy en el ejercicio de ese cogobierno con los pueblos y también con la exigencia en las calles, porque esto no cesa, la que tenga, digamos, mayor expresión en el Estado colombiano y que transforme las políticas, pero sobre todo la vida de los territorios y de las personas. Tengo 59.48 en mi reloj. Voy a dejar hasta aquí para poder conversar con ustedes. Les agradezco hasta ahora la atención y bueno, era todo por ahora. Muchas gracias, doctora Gina. Realmente ha sido una hora de mucha información, de mucha reflexión y sobre todo creo que con elementos que nos permiten como espejear lo que ha pasado en México, justamente por lo que decía, compartimos ciertos elementos. Como pueblos indígenas hay un proceso histórico similar en el territorio de la Vía Yala, pero con particularidades muy propias, ¿no? Y que creo que eso es lo que enriquece como esta mirada de lo que ha sido la lucha y resistencia de los pueblos indígenas. Pero bueno, yo creo que justo voy a abrir el espacio para todas las personas que nos acompañan este día, que quisieran hacer algún comentario, pregunta puntual a nuestra ponente, pues dejamos abiertos a hacer, podría levantar la mano para ir dándoles la palabra, por favor. Adelante, doctora Miriam. Sí, buenos días a todas. Muchas gracias por la presentación. Realmente, como dice la doctora Patricia, mucha información, mucho que asimilar. Y bueno, yo tengo una pregunta a propósito de esta famosa brecha de implementación en lo que respecta a lo que son las políticas públicas, ¿no? Que pasaron, al igual que en Colombia, en México, del indigenismo a políticas que tratan de reconocer y de tomar en cuenta más a la población indígena. Pero mi pregunta es, ¿qué obstáculos reconoce, digamos, en lo que es esta institucionalidad que promovió en algún momento las políticas indigenistas y que ahora igualmente está promoviendo otro tipo de política? ¿Cuál sería, digamos, ahí la herencia, digamos, que dejó ese tipo de actuar por parte de los estados indigenistas, asimilacionistas, para que en la actualidad haya grupos indígenas que no creen, digamos, en una nueva forma
de trabajo desde la institución. Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias. Si alguien más que desee plantear alguna pregunta, antropólogo Maris, adelante por favor. Sí, buenos días a todos y a todas. Mi pregunta sería si caminar hacia un Estado plurinacional podría ser un cambio institucional importante en el término de autonomías indígenas. Gracias. ¿Alguna otra participación para poder cerrar esta primera ronda y darle la palabra a nuestra invitada? Adelante, Edilmar. Sí, buenos días. En Colombia, soy ajeno al tema, más tengo interés. En Colombia, ¿existe alguna organización, un grupo indígena que aproveche sus recursos naturales en beneficio propio de la comunidad, como es el caso en Sonora del grupo indígena Los Seris? Y si conoce ese grupo. Gracias. Gracias. Adelante, Loreto. Buenas tardes a todos nuevamente y gracias también a la doctora que nos hizo esta extensa plática acerca del indigenismo en el país de Colombia, el país hermano. Mi pregunta, o más bien quisiera hacer un comentario detonante para que ella nos hiciera comentarios al respecto. Hablaba muy bien de cómo se fue transformando el indigenismo históricamente, pero también hablaba de alguna guerra, ¿no? No sé si entendí bien la palabra, la guerra del país. Entonces yo voy a decir una frase y usted tómela como pregunta, por favor. Grupos armados grupos armados e indigenismo. ¿Qué nos podría decir al respecto? Eso sería mi participación. Gracias. Pues bueno, creo que con esto podemos dar la primera ronda. Sabemos que el tiempo es un poco limitado, pero tal vez pudiera, a lo mejor, si le da tiempo, doctora Edina, comentar un poco como esta experiencia concreta de, digamos, decía que por una parte se reconoce a los pueblos como ese derecho de aplicar la propia justicia en su territorio, pero como a la vez hay siempre y cuando no violente como los derechos establecidos en la Constitución. Entonces, no sé, digamos, si pudiera como comentar algún ejemplo que marque como, pues, esa contradicción que es latente, ¿no? De seguro ahí, y también es como lo hemos visto aquí en nuestro país. Adelante. No, pues ustedes siempre con sus preguntas súper importantes. De verdad que agradezco mucho la conversación. Vamos a ver si logro recoger. Son 5 preguntas que me gustan mucho porque me ayudan a profundizar la reflexión. La primera, entiendo esto de la llamada brecha de implementación. Es un asunto, digamos, que nos ha trascendido estructuralmente a la región de América Latina. Muchas juristas están entendiendo esto como, pues, producto de la reflexión de Stavenhagen y demás, y que lo pongas en el escenario de los obstáculos de la política del indigenismo y lo que hoy se refleja en la política pública actual y los proyectos, digamos, estatales distintos, me parece muy interesante como reflexión. ¿Yo qué diría? Digamos, hay asuntos que uno ve de manera estructural que siguen sorprendiendo a la hora de, por ejemplo, acercarse a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. Una primera es que uno logra identificar visos de paternalismo en muchas de las expresiones de los y las juristas hoy en el país, como los pueblos indígenas son sujetos de protección por ser
especiales, digamos, por ser, porque necesitan el amparo del Estado colombiano, y cómo el Estado se expresa en esa transformación de la política indigenista a lo que es hoy el reconocimiento de la pluriculturalidad, todavía como un Estado que ampara. Y aquí el amparo, digamos, lo que quiero decir es, para el caso colombiano, el ejercicio de amparo que ustedes entienden como la exigibilidad de derechos, digamos, tutelares, fundamentales, aquí en Colombia se llama la tutela. Entonces, por eso uso la idea del amparo como la idea del protector, ¿no? Entonces, el Estado paternalista que protege a unos pueblos indígenas que lo necesitan. A mí me parece que eso es parte del rezago de las políticas indigenistas de mediados del siglo XX, que se traducen hoy en la forma como las y los jueces, por ejemplo, toman decisiones judiciales diciendo que es a favor de esta idea del Estado que protege. Y me parece que en esa idea del Estado que protege, no en los términos jurídicos que uno dice el Estado es el máximo responsable a nivel nacional e internacional de los derechos, sino es el papá, digamos, de los pueblos. Y esa es una idea altamente contradictoria y compleja con lo que supone reconocer a unos pueblos como sujetos, digamos, de derechos, como pueblos autodeterminados, como pueblos, digamos, que no necesitan un Estado papá, que es esta idea de Duane reivindicando al Estado que protege y al Estado que da banderas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una contradicción que se expresa hoy, que habla también, por supuesto, de la brecha de implementación y que pone a los pueblos indígenas también en una distancia, ¿no? En una idea, como la compañera decía, ¿no? De desconfianza, porque en la medida en que no es una conversación de gobierno a gobierno, una conversación entre iguales, pues la idea del Estado, este paternalista, es altamente contradictoria. Yo creo que ese es uno de los obstáculos, digamos, de las taras que son difíciles de transformar en la lógica, digamos, como el Estado se dirige hacia los pueblos, pero creo que cada vez más la propia resistencia, digamos, de los pueblos indígenas y su ejercicio de reivindicar una relación distinta con el Estado colombiano podría, digamos, transformar esta idea que es un obstáculo. Eso se expresa también en la forma como la justicia, y esto tiene que ver con la última pregunta, ¿no? Cómo la justicia estatal se sigue presentando como la justicia del Estado que vigila y protege a las justicias menores, entre comillas. Y la justicia menor, entonces, es esta de los pueblos indígenas, que además de todo se tiene que ajustar a los derechos humanos, digamos, y a la Constitución, como si el Estado o los jueces, digamos, tuvieran que vigilar las formas, digamos, de ejercer justicia de los pueblos que se han autodeterminado, autorregulado, han, digamos, protegido su integridad cultural, han resuelto conflictos realmente y han generado tasas de impunidad mucho menores que las que genera la justicia estatal. Y entonces, claro, que este paternalismo y esta idea de que a pesar de la diversidad jurídica y del reconocimiento del pluralismo jurídico, el Estado sigue primando en su matriz ideológica, en su matriz jurídica, en su matriz política, es absolutamente problemática. Y sigue, y digamos, se presenta todavía en la forma como la Corte Constitucional decide sobre casos de pluralismo jurídico. Lo que pasa es que la Corte Constitucional y el Estado y en general, digamos, la matriz de relacionamiento con los pueblos desde la institucionalidad no es heterogénea. Y por supuesto que ahí, al decir de Trujillo y todos estos expertos en el Estado, estamos hablando de pequeñas heterogeneidades y de tensiones que van y vienen, que transforman al Estado y que, si bien en un momento primigenio, vamos a decir, entre los 80 y los 90, el Estado colombiano seguía hablando así, hacia los 2000, el Estado colombiano avanza en otra conversación, que es un principio que hoy es muy importante y es el de la maximización de la autonomía. Este es un principio que es altamente relevante para el pluralismo jurídico en el país, que señala que en la medida en que los pueblos indígenas son más fuertes, sólidos, digamos, en términos culturales, organizativos, de estructura, digamos, de instituciones, más autonomía tienen para ejercer sobre sus territorios. Eso es una línea jurisprudencial que, digamos, tiene varias sentencias que ustedes pueden rastrear en la página de la Corte Constitucional de Colombia, y lo que va empezando a hacer es que
que diferencia a aquellos pueblos que han logrado mantener su institucionalidad y dice, entre más autonomía, más bien entre más protección, digamos, tenga ese pueblo, más fortaleza cultural tenga, más autonomía será reconocida. Entre menos, y ahí es donde el ejercicio del paternalismo, la presencia del Estado, esta cuestión de que priman los derechos humanos se expresa más, pues el Estado colombiano va a estar más presente. Este principio de la maximización de la autonomía es muy importante para, digamos, como un aporte de la Corte Constitucional de Colombia para los pueblos indígenas del país, y entonces genera una regla que por supuesto no es estable, que tiene por la vía de la flexibilidad y del dinamismo de la sociología jurídica y de la vida jurídica de los pueblos, muchos movimientos, es difícil, digamos, ahí generar una fórmula para todos los 115 pueblos indígenas, todos con expresiones de protección y de autonomía totalmente distintas, unos más expuestos a la colonización, otros más resguardados, otros con más nivel de ejercicio autonómico propio, y otros en los que definitivamente ya hay pérdida del idioma propio, pérdida de las autoridades, y en donde, digamos, la asimilación ha sido mucho más evidente, y con todo y todo, en medio de las garantías constitucionales, los pueblos están ejerciendo como básicamente un proceso de recuperación de lo perdido. Creo que esto sirve, digamos, para señalarlo como parte de la reflexión de la primera y la última. Hay muchas sentencias y casos súper interesantes alrededor de lo que la Corte Constitucional colombiana ha logrado hacer para tratar los temas de la diversidad jurídica en el país. María, te puedo dejar una referencia si te interesa, digamos, estudiar, pero lo que aquí ha sido claro para la Corte Constitucional es que lo que prima es el caso a caso. Y en el caso a caso lo que estamos viendo es que hay distintos niveles de acercamiento a la institucionalidad, pueblos no contactados que ni siquiera aparecen en las grandes discusiones, digamos, de la antropología jurídica del país, que siguen siendo plenamente autónomos porque el Estado nunca ha sido capaz de llegar a todos los territorios. Y esa es, digamos, una realidad para los pueblos amazónicos en particular. Pero otros pueblos que han decidido entrarle a la conversación, digamos, de gobierno a gobierno, han logrado poner casos de primera instancia, segunda instancia, que llegan al Estado colombiano y el Estado tiene que decidir sobre la base de los principios constitucionales qué tanto se involucra o no en el caso. Sobre eso, el pueblo arhuaco tiene varias sentencias muy interesantes alrededor de los principios de la diversidad cultural. Por ejemplo, cuando el Estado colombiano ha decidido en términos religiosos si protege a unas comunidades evangélicas dentro del territorio indígena o al pueblo indígena como pueblo, y esta colisión de derechos que es muy interesante, interpretaciones también alrededor de los temas de autonomía territorial, de si se pueden decidir casos de violencia intrafamiliar, asesinatos, pero creo que los dos temas que son más complejos en términos mediáticos y en términos también, digamos, políticos en el país, tienen que ver, número uno, con los casos que están asociados a narcotráfico. Básicamente cuando los pueblos reivindican el uso de la planta sagrada de la coca o de la marihuana o de la amapola, ahí hay un conflicto del Estado paternalista que dice, ojo, esas matas no, porque esas matas matan. Digamos, sí, sin ninguna comprensión de lo sagrado de la hoja, pero en últimas el Estado reivindicando para sí el poder de determinar que en todo caso los pueblos indígenas no deberían tratar temas de narcotráfico, por ejemplo. Y el segundo caso, que es el más sensible en términos sociales, es la violencia sexual contra niños y niñas en comunidades indígenas. Cuando los casos son tratados por la jurisdicción indígena, muchas veces han generado sensación de impunidad en las madres, padres que han sido, digamos, sus hijos han sido víctimas de casos de violación sexual. Y estos casos han llegado a la luz mediática y los medios entonces aprovechan para exacerbar esto que es un racismo también incorporado y digamos, difícil de erradicar en los medios, y es que como los pueblos indígenas son inferiores, no deberían tratar los casos de violencia sexual.
El problema de eso no es, digamos, solamente lo mediático, es que efectivamente hay unos altos niveles de impunidad y que las autoridades indígenas están obligadas hoy por los propios movimientos internos, las exigencias, por ejemplo, de colectivos de mujeres indígenas que dentro de sus comunidades están diciendo, ojo, porque hay una alta impunidad también en casos de violencia sexual contra niños, niñas, mujeres en nuestros territorios y porque las autoridades indígenas tienen que abrir los ojos a las reivindicaciones internas. Ya no se trata de si las feministas, las mamás de afuera están diciendo traten la violencia sexual contra nuestros niños y niñas. Es nosotras mismas estamos diciéndoles a nuestras autoridades que esto no está funcionando. Y ahí, digamos, hay casos muchos por mencionar, pero creo que ahí hay una reflexión del Estado colombiano y de la sociedad colombiana, que difícilmente entiende el pluralismo jurídico y, digamos, estos avances constitucionales, difícilmente han llegado a la conversación nacional, cotidiana, digamos, de los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso diría, digamos, para intentar conversar con la primera y la última pregunta. Me voy acercando como a las del medio. Lo de la plurinacionalidad es sin duda una reivindicación de unos pueblos particulares. Si uno identifica, digamos, geográficamente, pues los compañeras de Bolivia, de Ecuador, y cada vez más en Chile, digamos, cómo esto va irrigando a distintas nacionalidades, ese es un concepto pues muy situado, ¿no? En Colombia hay expresiones de esa reivindicación, pero fíjate que nosotras no hemos sido precisamente los que más hemos desarrollado este concepto. Yo creo que el tema de la plurinacionalidad, digamos, nos obliga a mirar a Bolivia y Ecuador necesariamente y cómo la reivindicación de los pueblos en términos de autonomía se ha expresado así. La plurinacionalidad hoy en Colombia no es precisamente la agenda más impactante y aunque muchos dicen que hay que cambiar la Constitución del 91 para meter que sea el Estado colombiano un Estado plurinacional, yo honestamente creo que ahí no están puestas las necesidades de avance. También por lo que decían en la exposición, y es la autonomía es un hecho jurídico y es un hecho político de los pueblos y se ejerce en la medida en que los pueblos, digamos, logran consolidación orgánica de sus instancias de justicia, del manejo de sus recursos, digamos, no es por la vía necesariamente normativa que los pueblos alcanzan mejores y mayores niveles de autonomía. Entonces, conversar desde la plurinacionalidad es una opción, pero habría que ver las contradicciones del modelo boliviano y ecuatoriano, a ver si ese ejercicio, digamos, constituyente que reconoce la plurinacionalidad se ha expresado en términos concretos y reales y no también han generado brecha de implementación para los pueblos indígenas. La tercera pregunta, pues tengo poquito contexto, perdón, el desconocimiento del pueblo Seris, creo que escuché. Y si entiendo la pregunta bien, la idea es identificar una experiencia de un pueblo indígena que haya usado sus recursos para beneficio propio. Y aquí, bueno, tenemos unas territorialidades bien diversas. Lo que tendría que precisar más de la pregunta es si se trata de explotación de recursos, por ejemplo, y venta, que no sé si es por ahí, o de un equilibrio mucho más justo, digamos, más ponderado con las empresas al momento de explotar recursos, si en el ejercicio de la consulta previa los pueblos indígenas se han vuelto administradores de los recursos, pero yo podría, digamos, remitir ahí varias experiencias que pueden ser interesantes, no todas son necesariamente exitosas. Aquí hay un tema y es que creo que la matriz económica de nuestra región evidentemente lo que ha puesto es una desigualdad entre el Estado, que es débil, en nuestro caso, difícilmente hace presencia en todos los territorios, difícilmente la consulta previa, por ejemplo, es un derecho que ha sido reivindicado, usado de la mejor manera por el Estado y pone a los pueblos en la conversación con las empresas de manera directa. Los grandes poderes multinacionales están, digamos,
negociando directamente con los pueblos, y en eso hay realidades de todo tipo. Yo podría invitarte a revisar la experiencia del pueblo Wayuu, W-A-Y-U-U, de La Guajira. Es el pueblo indígena más grande de Colombia en términos de extensión territorial y poblacional. El pueblo Wayuu ha enfrentado una lucha que es, digamos, bueno, no es similar, pero puede encontrar un diálogo con las eólicas en México, y es toda esta idea de instalar con energía limpia y demás, que resulta no siendo tan limpia porque afecta a las espiritualidades, afecta, digamos, la fauna, en fin, pero que creo que ahí los pueblos han ganado en términos de darle valor económico al viento, darle valor económico al territorio y generar una relación de mejor beneficio. Sin embargo, esto ha sido producto de muchas muertes, un proceso muy doloroso para el pueblo Wayuu. Básicamente el pueblo Wayuu está en un territorio que es desértico, y entonces esta idea de que en el desierto no hay nada, no hay valor, no hay territorio, porque allá, digamos, allá debería dejarse la basura, por ejemplo, ha sido expresiones de la élite colombiana, de esta clasista, digamos, racista, que ve en los territorios indígenas depósitos de basura. El pueblo Wayuu ha sido altamente combativo, hay que decirlo, frente a las eólicas, y ha intentado cambiar, digamos, la configuración del Estado colombiano débil y replantearle a las empresas una conversación distinta. En eso han ganado claridades, beneficios para las comunidades, sin decir que hoy sea un tema pacífico, que sigue en desarrollo. Digamos, puedo remitirte a esa experiencia del pueblo Wayuu en relación con los recursos. Hay otras experiencias, digamos, donde ya el pueblo hay pueblos exportadores que han generado desarrollos, digamos, en términos productivos del agro, del café y demás. Digamos, ahí los pueblos de la Sierra Nevada también son relevantes, y es cómo han logrado frenar licenciamientos ambientales que se han depositado sobre los territorios con un alto interés de extracción de recursos minerales y de agua, cómo los pueblos han logrado decir hasta aquí. Y los pueblos, digamos, de la sierra han sido muy fuertes en ese sentido. En el Cauca creo que también podrías explorar algunas opciones, y eso, pues, digamos, para dejarte señalado solo algunos. Me gustaría conocer más la experiencia de los ERIs y voy a estudiarla después de esto. Y sobre tu pregunta, Loreto, pues, grupos armados e indigenismo es una tremenda, como dijiste tú, una idea de esas que le deja a uno la cabeza, digamos, como con muchas ganas de pensar. Y yo no alcancé a mencionarlo, pero entre los 70 y 80 hubo un proyecto de movilización armada de los pueblos indígenas que hereda a este Quintín Lame que les mencioné de 1905 en adelante, toma el legado del Quintín Lame y se convierte en una guerrilla indígena que se llama Manuel Quintín Lame. Esta guerrilla, por supuesto, responde a las políticas del indigenismo y a las políticas integracionistas, y es parte de esta decisión que les comentaba, fue absolutamente fundamental para poner a los pueblos indígenas en una conversación distinta del campesinado. Y claro, fue también relevante la organización, digamos, guerrillera Manuel Quintín Lame se desmoviliza y tiene sus propios constituyentes en el proceso de 1991. La desmovilización de la guerrilla se expresa ahí, y ahí hay muchas cosas muy importantes que podríamos explorar, Loreto. Aquí no estamos hablando de grupos armados genéricos, sino de una guerrilla en particular que se reivindicó indígena, pero también, si me permites, hablar, digamos, de la conformación de los otros grupos armados, en particular de las FARC, que es una guerrilla de tendencia, pues, bolivariana, campesina, pues tuvo, digamos, una presencia de compañeros indígenas, frentes completos. La Jacobo Arenas, por ejemplo, de las FARC, era conformada principalmente por indígenas nazas del Cauca, pues porque estaban en territorios indígenas, y generar esa relación con políticas del Estado indigenistas, políticas, digamos, autónomas de hecho en el territorio,
con procesos, digamos, de reivindicación armada y movilización guerrillera, pues es parte, digamos, de esa conversación que me parece que ahí puedes también explorar. Y creo que ya me pasé porque voy como 20 minutos, disculpen que me extendí. Muchas gracias, Edina, y realmente como este es un tema que de mucho interés, bueno, la mayoría de los que estamos aquí no tenemos como mucho conocimiento sobre la realidad de los pueblos indígenas de Colombia, entonces sí surgieron varias preguntas, pero creo que pues ya nos invitó a poder seguir retomando la reflexión, seguir investigando, leyendo, documentarnos también para poder seguir entendiendo esta realidad que nos compartió este día. Y en efecto, pues ya estamos en el límite del tiempo, posiblemente hay más preguntas, pero pues lamentamos que tengamos que cerrar esta parte de esta manera. Nada más, pues me toca agradecerle de verdad por por todo lo compartido, por todas las reflexiones, y ojalá que en otro momento la podamos tener de vuelta en alguna de estas conversaciones que se están implementando desde los núcleos de investigación indígena aplicada del MIT. Pues muchísimas gracias, agradezco también a todos los que nos acompañaron este día, las distintas radiodifusoras, las distintas instituciones como Culturas Populares, tenemos también algunas personas de piezas y bueno, de otras dependencias que nos acompañaron y pues sobre todo al personal del propio instituto. Entonces, pues, muchísimas gracias y antes de cerrar la sesión, nada más pedirles que por favor enciendan sus cámaras para poder tomar la foto de esta sesión. Si nos ayudas ahí, Linda, por favor. Claro que sí, Pati. Nada más leo un comentario que se quedó en el chat. Felicidades a la ponente, excelente participación. Nos ha regalado una radiografía muy clara de la situación actual en el tema de los derechos indígenas. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Sí, perdón. No, yo quería agradecerles. Me dejo invitar a más conversaciones. Me encanta siempre compartir con ustedes. Ojalá sea en México, ojalá haya cacahuates y mezcales alrededor también para conversar más sabroso. Yo dispuesta a la conversación y a la reflexión conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Denme un minuto. No pierdan la sonrisa, por favor. Preparando la mejor sonrisa. Exacto. Voy, De regreso. Pues bueno, mientras queda la cámara o la fotografía o la evidencia, nada más invitarlos de nueva cuenta para la siguiente sesión, que será en 15 días, que también tendremos a una invitada internacional, que va a ser, va a ser una colega del pueblo de Ecuador. Entonces, pues bueno, ahí para que nos acompañen de nueva cuenta. Ya la última y nos vamos, ¿eh? Listo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Gracias, adiós. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buen día a todas y a todos. Gracias, saludos.